Vamos a ver razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Lo primero que debemos tener son las definiciones: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Unimos primera con última, segunda con penúltima y las dos de en medio. Entonces vamos a ponerlos igual y sus líneas de división que indica razón. Vamos a empezar con el truco. Tenemos una botella de Coca-Cola de 600 mililitros y tenemos mucha sed. Entonces le damos dos sorbos a partir de seno. Coca, coca. Y como le dimos dos sorbos, pues vamos a repetir dos veces. Ip, ip. Ya vuelve a pasar un rato y nos vuelve a dar sed. Y nos quedó la mitad de la coca. Entonces ahora al revés, hacemos lo mismo. Coca, coca. Y volvemos a repetir dos veces ip, ip. Y se terminó la botella. Bueno, en este truquito vemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Casi toda la trigonometría empieza en esta parte. De aquí que acabamos de ver que podemos recordar con un truco ingenioso, un truco mnemotécnico, es decir, que nos da memoria de cómo seguir. Y bueno, ya teniendo las definiciones, esto siempre es de cajón, nunca cambia. Vamos a hablar de las 10 fórmulas de un triángulo rectángulo. Estas son esenciales. Son 10 fórmulas en cualquier triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo va a ser de hipotenusa C por convención. Aquí la hipotenusa C minúscula. Aquí puede ir A o B, vamos a colocar A. Entonces aquí obligatoriamente tiene que ir B, opuesto B y opuesto A. Fíjense bien, aquí tengo el ángulo A. Su opuesto es este cateto A. O al revés, si aquí tengo el cateto A, su opuesto es el ángulo A. Entonces, voy a tener 10 fórmulas esenciales para resolver el triángulo rectángulo. 4 de ellas son geométricas y 6 trigonométricas. Vamos primero con las fórmulas geométricas. La primera, es evidente que si C es un ángulo que vale 90 grados y en todo triángulo plano la suma de los tres ángulos internos es 180 grados, entonces la suma de A con B, que son los ángulos agudos, tiene que ser 90 grados. A más B tiene que ser 90 grados. Entonces esa es mi primera fórmula. La segunda fórmula que tengo es el teorema de Pitágoras. En todo triángulo o rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ya abordado en otro video. Las otras fórmulas son perímetro del triángulo, es evidente que es la suma de los tres lados, A más B más C. Lados con minúsculas. Y por último, área. Tengo que escribir completo área, no puedo dejarle la A porque se confunde con el ángulo A. El área va a ser el semiproducto de los catetos A por B entre 2. Esto es evidente si observamos que el triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo partido por la diagonal. El área del rectángulo sería A por B y entre 2 pues la parte de la diagonal de abajo. Entonces aquí recalcamos A y B
ángulos agudos. A minúscula y B minúscula, catetos. C minúscula, hipotenusa. Ahora viene una parte fundamental. Para resolver el triángulo rectángulo se tiene que entender esto. Tengo el seno del ángulo A. Aquí me dice que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo estoy en el ángulo A, vean ustedes, su cateto opuesto es A minúscula y la hipotenusa pues, es C. Entonces, el seno de A es igual con A sobre C. Luego, coseno de A. Aquí me está diciendo que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, el adyacente o junto a él del ángulo A es el cateto B. Vean, está junto al ángulo A, adyacente, no opuesto. Entonces, el cateto adyacente es B minúscula entre la hipotenusa. Y tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que aquí dice. Entonces, el cateto opuesto es A minúscula entre el cateto adyacente B minúscula. Con esta explicación ustedes deben de poder establecer cuánto vale el seno del ángulo B, cuánto vale el coseno del ángulo B y cuánto la tangente del ángulo B. Si ustedes no comprenden de dónde obtenemos esta parte, no podemos avanzar satisfactoriamente. Bueno, observo seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora estoy en el ángulo B. Su opuesto es B minúscula entre hipotenusa, que es C. B sobre C. Coseno del ángulo B es cateto adyacente ahora al ángulo B, ahora es el cateto A minúscula. Entre la hipotenusa, que siempre es C. Y la tangente de B es cateto opuesto a B, que es B minúscula, entre cateto adyacente, que es A. B entre A. Si ustedes ven en el formulario, estas dos fórmulas están intercambiadas. Y esta con esta. Y esta con esta. Lo cual quiere decir que el seno de A es coseno de B. Y coseno de A es seno de B, siendo A y B ángulos complementarios. Porque A más B suman 90 grados. Entonces aquí lo recalco, complementarios. Y por último, regreso al inicio del video. ¿Por qué puse estas líneas? Primera con última, segunda con penúltima y las dos en medio. Si seno es cateto opuesto entre hipotenusa, mientras que cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, digo que estas son razones recíprocas. Recíprocas. ¿Qué quiere decir eso? Que seno es recíproca con cosecante, que coseno es recíproca con secante, y que tangente es recíproca con cotangente. En efecto, tienen las mismas razones trigonométricas, pero al revés. Observen ustedes. Entonces, es muy necesario que este formulario de 4 fórmulas geométricas, de su triángulo rectángulo, de las razones trigonométricas y de las 6 fórmulas trigonométricas, lo tengan siempre a la mano. Lo pueden hacer en una hoja de tamaño carta y que no se les pierda, o en una hoja de cartón y ponerle plástico, qué sé yo. Esto es lo fundamental en trigonometría.